Estamos en comunicación con Alejandro Giraudo, biólogo, referente del Instituto Nacional de Limnología, a propósito de estas situaciones que se están viviendo con las quemas generalizadas de pastizales, de bosques en la República Argentina, una situación crítica en materia ambiental. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué reflexiones podés hacer al respecto de un problema que es evidentemente multidimensional? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bueno, estamos viendo, ¿no?, algo que tiene que ver con la irracionalidad humana del uso de los recursos. Si bien en algunas situaciones la quema de pastizales es una actividad que para los ganaderos puede significar el rebrote, estamos en una situación muy particular debida sin dudas al cambio climático, de una sequía extrema con una bajante muy grande del río. Y la verdad que quemar en invierno en estas situaciones, con tanta sequía, con tanta materia seca y tanto combustible, genera incendios que tienen enormes temperaturas y esos incendios se propagan muy rápidamente, son muy fuertes, destruyen los bancos de semillas del suelo, destruyen los microorganismos formadores del suelo, incluso destruyen las pocas plantas verdes que estos pajonales secos cubren de las heladas, e incluso no se va a producir el rebrote que esperarían los ganaderos. De hecho, la época de quema típica para el rebrote de las pasturas es básicamente fines de agosto o principios de septiembre. Y lamentablemente, como ha ocurrido también una migración de grandes cantidades de cabezas de ganado al valle de inundación del Paraná, por lo que llamamos también la sojización, estamos en una situación en donde se conjugan estas cosas y estos productores que quieren campos limpios también, y a veces también cazadores, personas irresponsables que quieren desplazarse por las islas por diversos motivos, están incendiando y están provocando un impacto ambiental enorme que, si toma los bosques, va a durar años, porque los pastizales se pueden recuperar más rápido, pero además de que van a morir miles de animales y plantas, cuando tome los bosques, estos bosques tienen árboles centenarios bueno, que tardan decenas de años en recuperarse. Por eso verdaderamente es un tema para atender con cierta urgencia. ¿Cómo recuperar todo eso? Un gran desafío, si se puede recuperar, Alejandro, ¿no? Sí, ya hay un daño hecho, pero yo creo que hay cosas que se van a recuperar, pero son muy importantes algunos aspectos. Por un lado, una ley de humedales que garantice que estos ambientes se manejen como se tienen que manejar y no como ecosistemas terrestres como están intentando hacerlo. Además de eso, nosotros necesitamos algo que fue desmantelado en la época de los 90. Necesitamos organismos de control y fiscalización efectivos para lo que es fauna y flora y para lo que son delitos ambientales. Por ejemplo, Santa Fe tiene muy pocos inspectores que pueden hacer, digamos, fiscalizar estas actividades o penalizar a quien tienen que penalizar. Y para manejar cualquier recurso natural necesitamos legislación, necesitamos entes de fiscalización y además juntarnos también el INTA, productores, científicos que trabajan en vida silvestre y coordinar de qué manera se pueden planificar estas quemas y cuándo se pueden hacer y cuándo no. Verdaderamente no se pueden hacer en todo momento y sin una planificación adecuada. Por eso siempre digo, tiene que haber una pata de la ciencia, de los productores, del Estado y de la sociedad para que podamos manejar los recursos naturales. La paradoja de esto es que, bueno, ya hay sobre la mesa un plan agroindustrial para intensificar esta dinámica que vos describías, porque, digamos, el vuelco de la ganadería a las islas tiene que ver con este corrimiento planteado por la sojización, ¿no? Por la utilización de los sectores de la pampa húmeda, por ejemplo, en agricultura industrial y, bueno, este traslado de la ganadería en una parte sustancial a las islas. Se está mencionando, Alejandro, a propósito de este redoblamiento del modelo agroindustrial, la posibilidad de que Argentina tenga grandes granjas de cerdos
que podrían ubicarse también en las islas del delta del Paraná. Es una posibilidad que se está mencionando, la han mencionado distintos actores. ¿Qué impacto podría tener este tipo de producción en un espacio de estas características, a tu criterio, no? Bueno, habría que ver cómo se va a realizar. Yo creo que los impactos dependen más de cómo se realizan el tipo de explotaciones, de la explotación en sí misma. Yo creo que si es de una manera extensiva y amigable con el ambiente, puede no impactar mucho, pero si son granjas tipo feedlot, que prioricen el hacinamiento de los animales y que bueno, generen condiciones que no son adecuadas, puede haber impactos importantes. Lo que sí, bueno, ya la naturaleza nos está avisando con el COVID, con esta pandemia, con el cambio climático, que no podemos seguir actuando así, ¿no? Es irracional y es verdaderamente un suicidio que estemos rifando la fertilidad de nuestros suelos, los recursos naturales, la productividad de nuestra vegetación. Y bueno, en el caso de los humedales son también los que proveen agua, un elemento esencial para la vida, ¿no? Entonces, bueno, está este desafío de enfrentar a través de la ciencia, la técnica, la participación gubernamental, las sociedades que están cada vez más informadas y por suerte hay mucha gente activa luchando por estas problemáticas y se tiene que dar espacios a producciones más sostenibles, dentro de ellas la agroecología que siempre hablamos y vos sos verdaderamente un referente, por qué no decirlo, en la difusión de estos temas. Y también hay muchas formas de producir sosteniblemente, pero se tienen que por lo menos no permitir estas producciones irracionales y que verdaderamente no benefician a nadie o por lo menos a la mayoría de la gente, ¿no? Volviendo al tema de las quemas, Alejandro, la situación de Jaucanigás, sos uno de los referentes, hablando de referencias de esta área tan importante, ¿no? De esta área natural tan importante, este sitio Ramsar en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la situación, el balance que se puede hacer? Bueno, se están produciendo muchos incendios como todo el río Paraná. Lamentablemente esos incendios afectan recursos turísticos muy valiosos porque Jaucanigás estaba desarrollando un turismo de naturaleza, un ecoturismo muy importante. Se están incendiando bosques en este momento, esos bosques tienen mucha diversidad de flora y fauna. Tienen, por ejemplo, la única población de monos que existe en Santa Fe, en el sitio Ramsar Jaucanigás, que es el mono carayá. Y bueno, como vos decías, son cosas difíciles de recuperar y esto también nos hace ver que verdaderamente hay que controlar eso. Las noticias que yo recibo de Videocampo, de distintos lugares, de productores, es de desesperación para que alguien haga algo por esto. Y también, bueno, obviamente que a quien actúa irresponsablemente con algo tan destructivo como el fuego, tiene que ser también penalizado social y legalmente como se debe, ¿no? Y ahí es donde, bueno, la sociedad y los gobernantes tienen que tomar cartas en el asunto, porque no se puede permitir que cualquier persona provoque un desastre ambiental de esta magnitud sin saber bien ni siquiera por qué se está provocando, ¿no? Tenemos que ser conscientes que lo más importante es la vida y que tenemos que actuar en consecuencia y ser racionales verdaderamente. No podemos seguir permitiendo este tipo de cosas que simplemente van a llevar a que las sociedades no sean sostenibles y son completamente autodestructivas, ¿no? Alejandro Giraudo, gracias por estas reflexiones. Bueno, gracias a ustedes y esperemos que se solucione y no vuelva a ocurrir esto. Esperemos que se apruebe la ley de humedales, que se trate. Esperemos que los estados pongan fiscalización y control, sea guardaparques, sea técnicos que fiscalicen, y esperemos que la gente no se comporte de esta manera, ¿no? Porque es muy raro verdaderamente lo que está pasando. Casi diría como una película de ciencia ficción o de terror directamente, ¿no? Abrazo grande. Abrazo, Luis. Seguimos en punto de partida.